Si alguna vez has querido que tus amigurumis no se queden tiesos o quietos, sino que puedan moverse o posar, incluso inclinar la cabeza, este video es para ti. Porque hoy te voy a enseñar algo que a mí me cambió completamente la forma de diseñar los amigurumis, cómo articular tus amigurumis de una forma fácil, segura y bonita. Por ejemplo, tengo aquí a nuestro Michael Jackson. Ya ustedes saben, mis chicas, que en mi otro canal de Creative Crochet, donde les enseño paso a paso patrones y tutoriales, por allá está el tutorial y el paso a paso de este precioso Michael Jackson. Le hicimos la pose característica, lo tengo en esta basecita parado y es, mejor dicho, un hit de decoración. Todo el mundo tiene que ver con este diseño en mi casa. El link está por ahí abajo para que vayan y lo tejan si lo quieren tejer conmigo. Listo, también está el patrón escrito si lo quieren comprar. Pero en esta oportunidad, en este video, voy a enseñarte cómo articularlo. El truquito, mis chicas, es el alambre. Suena de pronto un poquito complicado, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Los materiales que vamos a necesitar, mis chicas, pues obviamente es el alambre. Este es el alambre, ni muy delgado ni muy grueso, mis chicas. Este es de unos 18 o 20 de calibre para que lo consigas. Mira cómo se mueve, pero es bastante gruesito. No es tan delgado como el que usamos tal vez para el resto de amigurumis o accesorios. Este es de un calibre 18 o 20. Este creo que es de 20, pero el de 18 también te sirve. Son los recomendados para los amigurumis articulados. También vamos a necesitar unos alicates o unas pinzas de joyería como estas. El relleno, obviamente, que le introducimos al amigurumi, aunque a veces no es necesario. Por ejemplo, en esta oportunidad los brazos no tienen relleno, solamente llevan el alambre porque no es necesario. Y por supuesto, pues tu amigurumi tejido. Son los materiales que necesitamos para articularlo. Esto de articular los amigurumis lo puedes hacer en diseños como Michael Jackson o en algunos donde quieres que se siente, que se pare, se siente, se pueden mover muy fácil, mira, y queda en la posición en la que tú lo coloques. Yo le di esta postura, es la que necesitaba para este diseño, pero tú puedes sentarlos, ponerlos en otra postura, en otra posición. Es muy útil porque introducimos alambre en todo, hasta en la cabeza, los brazos, las piernas. Incluso el cuello, no es necesario tampoco el soporte interno porque el soporte va a ser el mismo alambre. Así que si te gusta este tipcito que te voy a enseñar a continuación, guárdalo, compártelo con tus amigas crocheteras o en las redes para que puedan muchas también aprenderlo, y cuéntame en los comentarios qué te gustaría más que les enseñara, ¿listo? Para que puedan ir practicando o puliendo la técnica amigurumi. Les voy a enseñar a continuación cómo lo vamos a hacer. Al comenzar a introducir nuestro alambre, mis chicas, vamos a medir. Yo he tomado el alambre grueso. Este es de unos 18 o 20 de calibre. Y mis chicas, lo he doblado. La verdad, el largo es aproximadamente de unos 22 o 23 centímetros. Y lo que he hecho es medir, mis chicas. Vamos a medir un poquito saliendo debajo de los zapatos y en la parte de arriba que nos quede suficiente para introducir la cabeza y lo que nos falta tejer del cuerpo. Entonces así es como vamos a introducirlo. Obviamente no vamos a introducir cuando estamos articulando el alambre así, porque estas puntas lo que hacen es salirse por el tejido por la parte baja y podemos lastimar a las personas o a los niños. Entonces vamos a doblar estas puntas, ¿listo? Vamos a hacerle un pequeño arito y para eso nos ayudamos de las pinzas. Le vamos a doblar la punta. Vamos a tratar de que nos quede plana la punta, ¿listo? Aquí ya doblé un poco y lo que voy a hacer ahora con nuestras pinzas o el alicate es aplanar, ¿vale? Vamos a hacerlo con toda la calma. Esto de la articulación es con mucha paciencia, mis chicas. Mucha paciencia. Luego lo doblamos así, que quede como una argollita final. Tratar de que quede lo más planita posible. Y lo mismo hacemos del otro lado. ¿Vale? Lo mismo hacemos del otro lado. De esta forma. Ya cuando los tenemos así, mis chicas, ya tenemos el alambre, las dos puntas.
tenemos todo así. Vamos a tomar el cuerpo y las piernitas y vamos a introducir cada extremo en una pierna, ¿listo? Que nos llegue hasta la parte final, Esto no importa que se nos quede más largo, porque la idea es que nos alcance para la cabeza. Si nos queda corto, no pasa nada, enrollamos y doblamos esta parte y colocamos otro desde el cuerpo hacia la cabeza para que nos dé de pronto el movimiento. Si no quieres hacer movimiento de la cabeza, simplemente coloca soporte interno normal entre el relleno, lo que utilizas siempre para tus amigurumis, para la cabeza y que no se caiga la cabeza, lo colocamos internamente, un tubito de plástico, el palito de madera, bueno, lo que siempre utilizas para su cabeza, ¿vale? Pero no pasa nada si nos queda más largo, ¿listo? Se puede cortar o se puede colocar más adelante. Ya teniendo aquí que llegue hasta el final de los zapatos, lo que queremos es que llegue a la punta de el zapato, ¿cierto? Para poder doblar los piecitos. Entonces voy a doblar la pierna y doblándola pues vamos a hacer que el alambre llegue hasta el final. Vamos a intentar que el alambre nos llegue hasta el final. Lo estoy tocando con las manos aquí en la punta del zapato, lo estoy tocando. Ahí tiene que llegar, igualmente en el otro zapato, ahí tiene que llegar. Listo. Cuando llegue ahí a ese extremo o a esa punta, vamos a estirar muy bien. Y lo que vamos a hacer es doblar con, esto todo es manual, ¿listo? Todo es de tacto, que tú lo toques, que sepas que está ahí el alambre. ¿Listo? Cuando está ahí, pues entonces enderezamos y lo que hacemos es doblamos el alambre hacia el frente, que ya nos quede el alambre ahí en la punta del zapato. Esto todo lo hacemos, como te digo, tocando y palpando, que nos quede bien hechecito. Y ya ahí quedó doblado. ¿Listo? Ya quedó doblado, llegó hasta el final. Lo que haríamos ahora a continuación, yo les piché aquí, le cerré un poquito más para que no me quedara tan abierto y fuera más fácil de continuar tejiendo este cuerpo. Lo que vamos a hacer a continuación, mis chicas, es empezar a rellenar. Vamos a introducir relleno, mis chicas. Yo tengo aquí, vamos a coger pequeñitas cantidades de relleno y con nuestro aparatito, esto lo conseguí en Temu, ya les he dicho, con este aparatito de introducir relleno, vamos a tratar de rellenar muy bien la parte del zapato, de la pierna, y recuerda que debemos hacerlo muy pausadamente, despacio, para no dañarle la forma a nuestro amigurumi, a nuestro diseño. Vamos a hacerlo dándole la forma donde tenemos aumentos, donde tenemos disminuciones. De pronto, mis chicas, si ven que no tienen este aparatito, pues sencillamente se pueden ayudar de el mismo alambre que compramos o conseguimos para esto. Entonces se pueden ayudar del alambre, de una aguja, de un palito que se consigan por ahí. Eso no nos podemos detener. Y vamos a ir introduciendo que nos quede bien ajustadito también aquí la parte del torso. Vamos a rellenar y ahora les explico cuando tenga esto hasta dónde llego y qué es lo que vamos a hacer con el alambre restante para posteriormente mostrarles el cierre con la cabeza. Para el alambre en los brazos, mis chicas, vamos a tomar un pedacito de alambre como este, uno larguito, y pues si nos sobra lo cortamos, lo vamos a cortar, ¿ok? Pero siempre larguito para que pues podamos trabajar con facilidad. Y vamos a introducirlo en el cuerpo. Yo voy a introducirlo 2 rondas por debajo del cuerpo, mis chicas, mirando que sea en el lateral, junto con la misma dirección de la pierna, del costado de la pierna. Aquí tenemos donde termina la ronda del cuerpo, 1, 2, y ahí, mis chicas, es donde yo en esta oportunidad voy a introducir el alambre. Debe salir por el otro lado, derechito, creo que es por aquí. Y, mis chicas, que nos quede también en el costado del otro lado, ¿vale? Yo voy a hacerlo con esta aguja lanera metálica, le voy a hacer un poquito de camita como para que pase rápido, ¿sí? Y luego poder introducir el alambre. Vamos a introducirlo por ahí y con mucho cuidado, eso lo tenemos que hacer lento. Si no funciona, pues vuelves y le haces la camita. Si sale un poquito de relleno no pasa nada, eso ahorita lo cortamos.
lo escondemos para que no se vea y listo, ¿vale? Cuando estemos cosiendo el brazo. Aquí lo que vamos a hacer es medir el brazo, miren, este es el brazo. En esta oportunidad con este cuerpo, este es el brazo. Y voy a doblar la punta para que este extremo, como hicimos con los pies, no se nos salga por el relleno, por el tejido, ¿listo? Entonces vamos a doblarlo una puntita lo más pequeñita posible. Listo. Así he dejado, te voy a mostrar, así he dejado la punta. Vamos a hacer lo mismo en el otro, pero antes debemos introducir, ¿listo? Para medir. Como este no tiene relleno, entonces nos toca solamente alambre, ¿listo? Solo alambre. Y lo vamos a hacer hasta la punta. Poco a poco vamos a ir introduciendo hasta el extremo del brazo. Ya cuando lo tenemos ahí el bracito, vamos a medir el otro, más o menos hasta donde nos da el alambre para cortarlo y hacer el doblez de la punta. Y lo cortamos, mis chicas. Entonces voy a medirlo. Ya cuando vayamos y hayamos introducido los dos brazos, podemos coser con el hilo azul el bracito al cuerpo. ¿Listo? Voy a hacerle lo mismo, voy a doblar la puntita y introducir el brazo por este lado y cosemos el bracito al cuerpo y ya se pueden doblar, ¿listo? Y manipular. Ahora ya teniendo, mis chicas, puestos los brazos, como ve, ya los doblé, súper lindo se ve y articulado se ve mejor. Entonces vamos a volver a hacer la camita que hicimos con nuestra herramienta para abrirle espacio y lo colocamos mirando pues que vaya hasta el fondo, bien hasta el fondo. Si ves que no es necesario doblar, pues no doblas. A ello ya le hice una camita más hasta el fondo, se quedaría bien. Pero aún así pues quiero doblar un poquito para que no me quede tan al fondo, tan medido. Entonces doble aquí y voy a introducir ahora sí hasta el fondo y ahora sí voy a coser la cabeza a nuestro cuerpo. ¿Listo? Y ahí ya quedaría el cuerpo. Y así quedan ya terminado nuestro amigurumi articulado, mis chicas, como les mostré al inicio, todo cómo se puede doblar, cómo se puede manipular. Yo aproveché con el mismo hilo con que cosí aquí la cabeza al cuerpo para hacerle la costura de la nariz, justo donde terminan los ojitos. Y así nos queda, ya saben que pues se mueve la cabeza hacia atrás, hacia adelante, se sienta, bueno. Todo no voy a manipularlo ahorita porque estoy en un detrás de cámaras del diseño de Michael Jackson, ya ustedes lo saben. El tutorial, como les decía, está en mi otro canal, el paso a paso. Entonces este es un detrás de cámaras donde yo les quería mostrar cómo lo hice y cómo pueden articular los suyos. Entonces por eso no lo voy a molestar mucho ni a manipular aquí. Ya ustedes lo vieron al inicio, puesto que lo voy a hacer es en el tutorial, ¿listo? Para que quede grabado en nuestro paso a paso del diseño de Michael Jackson allá. Entonces por eso no lo muevo mucho, pero ya ustedes lo vieron al inicio. Gracias, mis chicas, por estar aquí. Suscríbanse si no lo han hecho, suscríbanse. Aquí les enseño cositas importantes de la técnica amigurumi y más que todo si eres principiante. Si no, pues obviamente aprendemos siempre algo nuevo. Así que suscríbete. Nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que les haya gustado. Bye, bye.